Durante el periodo de la antigua Roma, los castigos y la tortura eran una práctica común, reflejando la crueldad y el odio de los romanos hacia sus enemigos, desertores y pecadores. Estos castigos se utilizan tanto para castigar delitos como para extraer información. Si quieres conocer los castigos más espeluznantes en la antigua Roma, estás en el sitio indicado. En este video, desvelaremos los 5 castigos más aterradores que se aplicaban en la antigua Roma. Prepárate para conocer el lado más oscuro y escalofriante de la historia romana. ¡Comencemos! Parricidio. En la antigua Roma, el parricidio, asesinato de un padre o de una figura paterna, era considerado uno de los crímenes más atroces, y su castigo, la poena culei o pena del saco, era igualmente severo. Este castigo implicaba meter al culpable en un saco de cuero junto con un perro, un gallo, una víbora y un mono. Luego, el saco era lanzado al río Tíber o al mar, asegurando una muerte segura y, según la creencia romana, maldita. La intención de este castigo era privar al parricida de todos los elementos naturales, aire, tierra y agua, reflejando el rechazo absoluto de la sociedad romana hacia este crimen. El parricidio no solo violaba la autoridad del paterfamilias, sino también la estructura misma de la familia y, por extensión, del Estado romano. Según Cicerón, esta pena aseguraba que el criminal no contamina el mundo natural ni los ritos funerarios con su presencia. La poena culei fue aplicada desde el siglo VI a.C., instaurada en tiempos del quinto rey de Roma, Lucius Hostius, y continuó hasta ser formablemente abolida en el siglo IX, aunque su aplicación se registró en ocasiones posteriores. El parricidio en la figura de Servio Tulio, el sexto rey de Roma, es uno de los episodios más oscuros y violentos de la historia romana. Servio Tulio, un rey reformador y querido por muchos, encontró su trágico final a manos de su propia hija, Tulia Minor. La ambición desmedida de Tulia y su deseo de usurpar el trono llevó a un acto de traición sin precedentes. Según las crónicas, Tulia Minor conspiró con su esposo, Lucius Tarquinius Superbus, esto para derrocar a su padre. En una brutal demostración de crueldad y falta de piedad, Tulia hizo que su carro pasara sobre el cuerpo de su padre moribundo, sellando su destino como parricida. Crucifixión. La crucifixión, un tormento creado supuestamente en Asiria en el siglo VI a.C., fue adoptada y perfeccionada por los romanos, quienes la convirtieron en la más atroz y humillante forma de ejecución, reservada principalmente para esclavos y enemigos del Estado. La crucifixión servía como un crudo mensaje para disuadir cualquier desafío al orden establecido. El condenado, desnudo y sometido a un largo suplicio, quedaba expuesto a las aves carroñeras mientras sus pechos y hombros se hinchaban por el dolor. Este castigo refleja la crueldad y el sadismo de los verdugos, quienes innovaron en la manera de aumentar el sufrimiento del reo. En la antigua Roma, la crucifixión no podía aplicarse a ciudadanos romanos debido a su carácter humillante. Estos eran decapitados o les seccionaron la médula con una espada. Los esclavos, sin embargo, no gozaban de tal consideración. La crucifixión pública no solo castigaba al individuo, sino que también servía como una advertencia brutal a otros esclavos y enemigos potenciales. Ejemplos de esta práctica son los 6.000 seguidores de Espartaco, crucificados a lo largo de la Vía Apia como un recordatorio del poder implacable de Roma.
Los cuerpos de los crucificados, expuestos durante días y luego arrojados en fosas comunes, eran manejados por enterradores vestidos de rojo, que sonaban campanas y arrastraban los restos con ganchos. Aunque los romanos popularizaron esta forma de castigo, la repugnancia que les causaba hizo que con el tiempo y tras la prohibición de Constantino se redujera a un oscuro recuerdo en la historia. Antes de seguir con el siguiente castigo, si estás encontrando valor en este contenido, te invito a dejar tu huella. Puedes dejarme un comentario con tus impresiones sobre la crucifixión, uno de los castigos más impactantes de la antigua Roma. Condena a las bestias. Se conoce como damnatio ad bestias o condenado a las bestias, este castigo empleado en la época romana, popular entre el pueblo romano por su crueldad y espectáculo público. Originalmente reservado para criminales de los peores delitos como parricidio, envenenamiento, uso de magia o deserción del ejército, esta práctica consistía en introducir al prisionero en un recinto cerrado y soltar leones hambrientos que acababan con la vida del reo. Importada a Roma alrededor del siglo II a.C., la damnatio ad bestias fue llevada por Lucio Emilio Paulo y su hijo Escipión el Joven. Su brutalidad no tardó en hacerla popular, diversificándose con una mayor variedad de animales como osos, leopardos, jaurías e incluso elefantes, y métodos que aumentaban el sufrimiento del condenado, como atarlo a un poste o transportarlo en una plataforma móvil. Con la persecución de los cristianos, el castigo alcanzó su apogeo, utilizándose casi exclusivamente contra ellos. Surgieron variantes como los cristianos ad leones, ejecutando a grandes grupos de cristianos, incluyendo familias enteras. Fue especialmente popular entre los siglos I y III, eso hasta su abolición en el año 681. Decimatio. Un castigo despiadado de las legiones romanas era reservado para los cobardes que desertaban o huían en combate. Era excepcional, pero su crueldad la hacía temida. Tras formar a los legionarios en grupos de 10, uno era elegido al azar para ser apedreado y apaleado hasta la muerte por sus propios compañeros. Quienes se negaban eran ejecutados y los sobrevivientes eran castigados duramente, durmiendo fuera del campamento y racionando su comida. En un caso notable, Marco Licinio Craso aplicó decimatio a legionarios que huyeron ante Espartaco, ganando fama de despiadado. Aunque Julio César y otros líderes romanos utilizaron este castigo, con el tiempo cayó en desuso. El término decimatio derivó en diezmo en la Edad Media, asociándose con castigar a 1 de cada 10 delincuentes. La cruel suerte de los legionarios recae en el sorteo de una piedra, donde una elección equivocada sellaba un destino final. Enterramiento vivo de las vírgenes vestales. Las vestales, sacerdotisas en la antigua Roma, tenían la tarea de proteger el fuego sagrado de la diosa Vesta, simbolizando así la seguridad de la ciudad. Pero su saber más sagrado era mantener castidad. En la antigua Roma, romper el voto de castidad como vestal era una transgresión grave, castigada de manera extremadamente cruel. Las sacerdotisas culpables eran enterradas vivas en una cámara subterránea conocida como la tumba de la Vestal. Este castigo se consideraba uno de los más atroces de la época. La cámara subterránea era sellada con piedras y tierra, privando a las vestales del aire y la luz del sol, condenándolas a una muerte lenta y angustiosa por asfixia y deshidratación. Este método de ejecución tenía como objetivo no derramar la sangre de las vestales, ya que se creía que su sangre era sagrada y no debía ser derramada.
Además, los amantes de las vestales culpables también enfrentaban la pena de muerte, ejecutados de diversas maneras, como la decapitación o el ahogamiento. Y ahí lo tienen, los peores castigos de la antigua Roma, desde el parricidio hasta la crucifixión y la condena a las bestias. Estos métodos de ejecución no solo buscaban castigar a los criminales, sino también servir como poderosas advertencias públicas. La brutalidad y el simbolismo detrás de estos castigos nos dan una idea de la implacable justicia romana y su capacidad para infundir miedo y respeto a través del sufrimiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre la historia y sus curiosidades. Nos vemos en el próximo video.